No sé tú, pero a mí no se me ocurre ningún otro vehículo que represente mejor el espíritu americano que un Jeep Wrangler. Por Dios, este vehículo ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no lo vuelve inmune a ser parte de la evolución en la industria automotriz. En este momento, como todos sabemos, estamos montados en la ola de electrificación. Ahora tengo oportunidad de probar al último de toda una era. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Jeep Wrangler 392. Vamos a verlo. Su motor es este V8 Hemi de 6.4 litros naturalmente aspirado. Puede producir hasta 470 caballos de potencia, 350 kilovatios a 6.000 revoluciones. 470 libras-pie de torque o 637 Nm a 4.700 revoluciones. Un ratio de compresión de 10.9 a 1. En cuanto a su consumo, entre 13 y 16 millas por galón. Esos son entre 5.53 y 6.8 kilómetros por litro o entre 21.73 y 17.66 litros por cada 100 kilómetros. Es bien glotón. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 21.5 galones o 81 litros, pudiendo darte un rango de entre 280 y 344 millas o entre 447 y 550 kilómetros. Puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 4 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 109 millas por hora o 174 kilómetros por hora. Este vehículo tiene una muy buena capacidad de vadeo, atravesar agua, 34 pulgadas o 84 centímetros. Y eso lo consigue a través de un par de factores que quiero señalar debajo del capó. Primero, el alternador está ubicado en la parte superior del motor. Y segundo, tiene este sistema de túneles llamado Hydra-Guide. Lo que hace es tomar el aire frío en la parte superior del capó a través de esa toma de aire horizontal. Luego lo que hace es separar el agua del aire a través de estos túneles. Una de las primeras cosas que tengo que mencionar, esta edición final del Wrangler 392, lo presentaron en 2024, argumentando lo mismo que ya habíamos escuchado cuando presentamos, por ejemplo, el Durango SRT, que iba a ser la última vez que lo iban a fabricar por las regulaciones estrictas en esta parte del mundo que no le permitían a la compañía continuar, no les parecía rentable o éticamente o lo que fuera. ¿Recuerdan lo que pasó con Durango? Que dijeron que lo iban a hacer hasta cierto año, pero luego cambiaron de opinión, cambiaron la decisión y eso conllevó a medidas legales de parte de algunos de los compradores, con toda la razón del mundo, totalmente justificada su frustración. Resulta que para el 2024 también dijeron lo mismo para este. Tras ver mayor demanda por este vehículo, han decidido continuar la producción para 2025. Entonces ahí queda un tema moral, ético de Stellantis, que frustrar a sus compradores, a los clientes. Me parece que si Tavares decide electrificarse, ese debe ser el camino por el que vamos a seguir, bueno, comprométete, dale, no sé. La verdad que ese tipo de detalles a mí me frustra, sobre todo con los compradores de ese tipo de productos, vehículos de alto desempeño dispuestos a pagar una cantidad de dinero significativa por este producto. Estás frustrándolos, estás molestándolos. No sé, yo me imagino que van a haber repercusiones legales y veremos si los costos que representan ese tipo de defensas legales que van a tener que asumir ellos justifica la decisión. Pero creo que antes de empezar a manejarlo, creo que valía la pena traerlo porque se está convirtiendo en una práctica y no creo que es positivo en cuestiones de que sea conveniente para la empresa en el mediano plazo. Pero bueno, ahora, este producto se comporta mucho como un Jeep. Es una personalidad bastante específica, única en un producto. En papel este carro no tiene sentido, a menos que obviamente salgas afuera de la ruta constantemente. Sin embargo, en esta parte del mundo, en los Estados Unidos, se ven por todas partes y sabemos que los precios de estos vehículos no son baratos en ninguna de sus versiones, son vehículos caros. Sin embargo, a la gente le encanta. Yo creo que una de las razones es la sensación de seguridad que te da cuando lo estás manejando. La posición de manejo, sobre todo en esta versión con los neumáticos de 35 pulgadas, te sientes muy elevado, muy seguro, se siente un carro muy robusto, sólido. Eso estoy seguro que es uno de los grandes atributos, de los valores que la gente le ve a este producto. Ancho, 73.9 pulgadas o 1.9 metros. Altura, 80 pulgadas o 2 metros, distancia con el piso, 11.6 pulgadas o 29 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, encontramos sensores y cámaras porque este carro trae sistemas de cruise control activo. En cuanto al parabrisas, mantiene las proporciones y la funcionalidad que hemos encontrado en los tradicionales, es decir, plano, un ángulo casi recto y tiene bisagras para poder desplegarlo.
En su base encontramos esta pieza plástica rectangular que mantiene las 7 aperturas verticales tradicionales en Jeep. Los limpiaparabrisas se puede quitar y poner fácilmente utilizando una herramienta que viene con el vehículo. El capó, a diferencia de los otros Wranglers que hemos visto, este tiene un domo mucho más grande. ¿Por qué? Por el gran motor de 392 centímetros cúbicos que está debajo de este. Lo han aprovechado para crear un túnel de aire totalmente funcional. Sobre este vemos 2 piezas de plástico. Cumplen doble función. Una vez que pliegas el parabrisas, el vidrio va a caer sobre ella. El material que están utilizando lo van a mantener protegido. Además han aprovechado para instalar los aspersores ahí. Aquí en el domo vemos un sticker negro. Esto es algo que comúnmente vemos en vehículos todoterreno. Esto minimiza el reflejo del sol hacia el conductor, maximizando la visibilidad del conductor mientras está fuera de la ruta. Este sticker es parte de una larga lista de accesorios que trae el paquete 392 Final Edition de $8.500. Incluyen la insignia 392 con el filo dorado, la wincha, suspensión especial, la extensión de paragolpes tubular, el sticker que decora los túneles de aire sobre los guardafangos laterales, los protectores laterales, la mesita instalada en la compuerta posterior, la placa 392 Final Edition, los asientos forrados con cuero napa, la palanca con la chapa 392 Final Edition, las ruedas de 17 pulgadas con beadlocks doradas y los tapetes de GB exclusivos. Mantiene la clásica parrilla con 7 aperturas. Vemos una cámara de video delantera con su propio aspersor. El sistema de iluminación redondo al lado de la parrilla, eso es clásico. En esta última generación del Wrangler tenemos el sistema de iluminación secundario instalado en los guardafangos delanteros. El paragolpes es especial. Además de ser metálico, aloja el sistema de iluminación neblinero en este, protegiéndolo, pero puede ser desarmado. Esto no solo para minimizar los costos de reparación, sino para maximizar su capacidad fuera de la ruta. Si necesitas más capacidad, simplemente retiras los laterales. Una cosa que me sorprende que no traiga este vehículo son escudos protectores en la parte baja. Parte posterior, tenemos una manija con la que podemos ayudar a subir. Una vez entramos a la cabina, es un ambiente muy Jeep, es decir, los materiales son plásticos por donde estemos viendo. Sin embargo, aquí en la puerta encontramos estos plásticos, pero tienen un poquito de colchón. Cuando bajamos un poco, donde apoyamos el brazo, también hay un poquito más de colchón. Tenemos estas costuras doradas que contrastan muy bien con el gris oscuro. Ahora, en cuanto a espacio, tengo 3 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Se siente bien. Tenemos esta malla donde podemos alojar diferentes cosas. Podemos poner el celular, por ejemplo. Fácil de limpiar. Luego al centro, vents aire acondicionado redondos. Los podemos ajustar en cuanto a ángulos. No podemos ajustar intensidad. Tenemos 2 switches para abrir y cerrar los vidrios posteriores. Un poco más abajo tenemos 4 puertos USB. 2 del tipo A, 2 del tipo C. Bajando otro poco tenemos este tomacorriente casero. Aquí 2 espacios más. El túnel central no es muy grande, así que no va a limitar mucho el espacio entre los ocupantes posteriores. Ahora, viendo los asientos, muy buenos materiales, sobre todo en esta versión, la Final Edition, porque tiene el cuero napa. El colchón no es muy exagerado, no tenemos apoyos laterales, pero se sienten bien. Ahora, una cosa curiosa, el apoyabrazo central, cuando lo abrimos, abre completamente, incluyendo el apoyacabezas. Ahí han instalado 2 espacios para vasos y botellas. Aquí también podemos poner el celular. Aquí ya va un poco más seguro, por lo menos. Pero esto demuestra la intención de los ingenieros y diseñadores por maximizar los espacios útiles dentro de la cabina. Muy ingeniosos. Ahora, entre la cabeza y el techo tengo por lo menos 5 o 6 dedos de distancia. Yo mido 1,80 m. El 392 tiene un largo total de 188.4 pulgadas o 4.8 metros. Distancia entre ejes 118.4 pulgadas o 3 metros. En cuanto a sus ángulos, el de ataque 46.7 grados, breakover 24.5 y salida 39.8. Por el lado, empezando por aquí al frente, su capó está decorado por este sticker que dice Rubicon. Lo que llama la atención es el borde dorado y eso lo vamos a encontrar en diferentes partes del vehículo, incluyendo los stickers aquí en el lado, en el mismo nombre Jeep y en la chapa Trail Rated, pero en esta edición 392 Final Edition, dorado es el color primordial. En cuanto a los guardafangos, clásico en Jeep sobresale. Sin embargo, lo que me llama la atención en esta unidad es este filo de plástico. Estoy seguro que el objetivo principal de estos es convertirse en el escudo protector de la carrocería de todos los escombros que van a saltar, proyectados por estas enormes ruedas de 35 pulgadas. Estas son las BF Goodrich All Terrain, las Baja Champion 315/70.
ruedas de 17 pulgadas. Estas tienen las Beadlocks, que aseguran mantener los neumáticos conectados a las ruedas cuando estás con baja presión. Huevo de Pascua, tenemos un Willys en el centro. Los rotores de freno al frente son de 12.9 pulgadas o 330 milímetros, mientras que los posteriores son de 14 pulgadas o 350 milímetros. Un poco más atrás llegamos a los espejos exteriores. Están construidos en este plástico resistente. El tallo es corto, instalado directamente en la puerta. Entiendo que están manteniendo una forma tradicional, sin embargo son verticales y no maximizan la visibilidad. Es decir, los puntos ciegos existen. Las puertas se pueden sacar y poner fácilmente. Vemos las bisagras expuestas. Las herramientas que necesitas vienen con el vehículo. Aquí en la parte baja no han instalado un escalón porque el objetivo es maximizar su capacidad fuera de la ruta. Las manijas exteriores están recubiertas con este plástico resistente que hemos encontrado alrededor de todo el vehículo. Ahora, en cuestiones de tecnología, los pestillos los puedes activar o desactivar a través de un botón en la misma llave, o si simplemente tienes la llave en el bolsillo y te acercas al vehículo, te va a reconocer. Si quieres más de la vieja escuela, tienes una llave de cuchilla que puedes operarla a través de esto. La forma tradicional me parece que es adecuado para este tipo de carro. Un poco más atrás encontramos estos paneles que se pueden quitar y poner. Jeep se ha preocupado en crear y ofrecer un estuche donde puedes mantenerlos protegidos si es que decides quitarlos. En estos guardafangos posteriores, que también se proyectan hacia afuera, encontramos ese mismo protector que habíamos visto al frente. Finalmente tenemos la tapa hacia el reservorio de gasolina, metálica, redondo, tradicional. En cuanto a la visibilidad, es limitada. Tenemos los espejos exteriores, son un poco limitados en cuanto a área. Los puntos ciegos están presentes, sin embargo obviamente lo cargan con diferentes sistemas preventivos de accidentes electrónicos de última generación, sobre todo en un producto como este, el tope de gama. En cuanto a los materiales y experiencia dentro de la cabina, es un muy buen habitáculo. Me gusta la combinación de tecnologías, creo para un producto como Wrangler lo justifica. No es un vehículo para todo el mundo. Hay cuestiones de conducción que no me terminan de convencer, a pesar de ser un vehículo que ya conocemos son sus atributos. Por ejemplo, el volante, ese punto muerto que tiene, lo vuelve un poco impredecible, sobre todo a velocidades de autopista. En cuanto a su aceleración, es un vehículo tan emocionante en papel, comparándolo con su competidor directo, el Bronco Raptor. Este carro no tiene sentido, el Bronco se lo lleva de encuentro. Sin embargo, la emoción que este vehículo trae no tiene comparación con el Bronco. Creo que tiene mucho sentido si lo comparamos uno con el otro, porque este es un carro que no ofrece la practicidad, no se apega a los números, a los valores óptimos que podríamos exprimirle a un vehículo. No, este se apega a otra cosa. Esta es una cuestión de imagen. Todo el mundo tiene que ver con este carro. Un carro que te hace sentir, mírame, escúchame, soy diferente, soy grande, soy capaz, soy ruidoso si quiero serlo, y creo que mucha gente se ve atraída a este tipo de atributos, y con toda razón del mundo. En mi opinión, es el mejor Wrangler que uno puede comprar, pero no es para todo el mundo. En su parte delantera, lo primero, las puertas. Estamos viendo los clásicos materiales aquí al frente, plásticos con cierto colchón. Bueno, pero son prácticos, fáciles de limpiar, y yo creo que eso es lo importante en un Wrangler siempre, ¿no? Simplicidad. La manija para abrir las puertas es enorme, es plástico, no es aluminio. La botonería que vemos en las puertas para ajustar los vidrios y para los pestillos. No tenemos más porque, recordemos, estas puertas se pueden quitar, así que han tratado de simplificarlo. Además tenemos estas mallas aquí abajo para poder poner diferentes cosas. Estas mallas lo hacen mucho más práctico, mucho más simple de limpiar. Pasamos a ver los asientos, donde encontramos estos especiales, parte del paquete 392, Napa. Se siente muy bien, cuero liso. Tenemos este bordado en dorado, por supuesto, con el nombre Rubicon 392. Tiene bastante colchón y tiene bastante apoyo lateral, importante para el tipo de práctica que se le debería dar a este vehículo. Los ajustes son eléctricos. Esto también me sorprendió porque normalmente son manuales, pero en este caso no. Y no solo tenemos los ajustes eléctricos, sino también tenemos apoyos lumbares ajustables. Tenemos estos tapetes, estos son los especiales, y tenemos un sistema de drenaje que no es simplemente para el tapete. Eso está conectado literalmente con una trampa donde va a salir el agua hasta afuera.
porque recordemos la capacidad de vadeo de este es más de 80 centímetros, así que esperamos que se llene de agua, no hay problema. Los pedales plásticos, no tenemos pedal muerto, es algo que a mí también siempre me gustaría tener. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos el rotor para controlar el sistema de iluminación. Tenemos las luces neblinas, todo concentrado en un solo lugar. Los materiales están bastante buenos, ¿eh? Aquí vemos huevos de Pascua. El vente de aire acondicionado redondo, consistente con lo que hemos visto en todos lados. Como vemos aquí, el ajuste del volante es manual y el ajuste es telescópico y vertical. Para ingresar tenemos en este también la manija. Muchas veces encontramos en camionetas que todos los ocupantes tienen asistencia para subir, menos el conductor. En este caso sí han pensado en él. Una vez entramos, vemos que la integración entre los paneles es bastante sencilla. Miren, el material que han puesto acá se siente bastante bien, ¿eh? Es un plástico. Obviamente la consola, no hay mucha distancia entre la consola y el vidrio, pero como ven han aprovechado al máximo para tratar de darte espacios útiles con buenos materiales. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido aquí, al lado derecho de la columna de dirección. No me aburro de encender este carro cada vez que tengo oportunidad. Las animaciones se proyectan en la pantallita de 7 pulgadas entre los dos indicadores analógicos. Al lado izquierdo tenemos el tacómetro que marca la zona roja a 6000 vueltas y a la derecha tenemos el velocímetro que marca hasta 120 millas por hora, pero sabemos que está limitado por el tipo de neumáticos que tiene. Ahora, la pantallita central, vemos los indicadores de la temperatura de agua y el nivel de gasolina, pero podemos controlar la información que tenemos al frente con páginas relevantes a la práctica off-road. Esto es algo que Stellantis hace bastante bien en sus productos, sobre todo en los todoterreno. Tenemos paletas detrás del volante, medias paletas mejor dicho, porque atrás, clásico en los productos Stellantis, en la parte baja tenemos los controles para el sistema de entretenimiento. El volante, como ya habíamos visto, se puede ajustar telescópicamente y verticalmente. No tenemos heads-up display. Tenemos aquí los controles en el aspa horizontal derecha para el sistema de cruise control activo. Pasando al centro encontramos la pantalla de infoentretenimiento. Esta es la más reciente, se ve muy bien, no es exageradamente grande, ha sido discretamente distribuida horizontalmente. Es bastante fácil de operar, algo que Stellantis no hacía muy bien hace tiempo, pero lo están haciendo bastante bien recientemente, muy bien organizados. Por ejemplo, ahorita estamos en la opción vehículo, controles, donde vemos la cámara delantera, podemos ir a la cámara posterior, y tenemos dashboard donde tenemos más opciones. Las páginas off-road, obviamente importantes en cualquier producto Jeep, sobre todo en los Wranglers. Pero bueno, bajando un poco más tenemos los vents de aire acondicionado horizontales rectangulares muy discretos debajo de la pantalla de infoentretenimiento. Otro poco más abajo tenemos concentrados todos los controles para el sistema de aire acondicionado en un solo lugar, y en los flancos encontramos los rotores para controlar el sistema de audio. Otro poco más abajo tenemos una barra de botones donde podemos activar y desactivar las válvulas del sistema de escape, control de tracción, hill descent control, sensores, podemos apagar la pantalla. Otro poco más abajo encontramos más controles, en este caso los 4 switches para operar los vidrios, un tomacorriente redondo, más tomacorrientes, en este caso los conectores para los puertos USB del tipo A y del tipo C, consistente con lo que habíamos visto atrás. Más abajo encontramos la sección donde controlamos los diferenciales. Podemos bloquear el diferencial posterior, el delantero o ambos. Podemos conectar y desconectar las barras. Esto es algo que hemos visto en todas las versiones del Wrangler JL. Y aquí tenemos otros botones donde podemos conectar los auxiliares en caso necesites alguno. A la izquierda encontramos la palanca con la que controlamos el sistema de tracción a las 4 ruedas. No tenemos opción de seleccionar tracción a las ruedas posteriores. Siempre está con tracción a las 4 ruedas y es una de las razones por qué este carro consume tanto. 4 High Part-Time, neutral y 4 Low. Y a la derecha tenemos la palanca gruesa. Se opera de manera tipo gatillo, con este gatillo rojo con la chapa Rubicon 392 que habíamos mencionado antes. Podemos operarla manualmente de manera secuencial o, como ya hemos visto, podemos apoyarnos en las paletas, medias paletas detrás del volante. Tenemos freno de mano manual. Yo sé que muchos van a estar contentos. Yo creo que es muy adecuado para el tipo de vehículo que estamos conduciendo ahora. 2 espacios útiles para vasos, botellas y un espacio adicional donde podríamos poner el celular. El apoyabrazos es relativamente ancho para el tipo de vehículo que es. Tiene buen colchón y 2 pisos. Un piso superior y otro piso inferior bastante generoso donde podemos poner un montón de cosas.
las herramientas, tenemos más puertos USB, tenemos aquí parte del sistema de wincha para trabajar con eso, o sea que bastante generoso el espacio. Hemos visto los asientos, aquí vemos la integración de los paneles, el panel superior continúa con este material muy bueno, potencia de aire acondicionado redondos. La guantera es limitada, me gusta que han puesto el manual en una bolsita verde tipo militar, queda muy bien. El espejo central lo tenemos sin marco, un marco muy fino, me parece que le queda súper. Y quizás una de las mejores opciones que ofrece Jeep en este JL es el One Touch, el techo movible con un solo toque. Presiono y va a abrir no solo el espacio de los ocupantes delanteros, sino va a abrir completamente hacia atrás. Y esto se puede hacer mientras el vehículo está andando. Antes tenías que hacer una operación bastante grande que tomaba tiempo y arriesgabas los paneles para quitarlos, ponerlos. Esto me parece una de las mejores opciones que ha creado Jeep en toda su historia. La bocina. Y claro, tenemos que escucharlo. Vamos a activar el sonido. Ahora escuchemos. ¡Qué rico! Esta es una de las cosas que Stellantis, a pesar de que los estamos culpando de muchas cosas últimamente, hacen muy bien. Estas cosas que realmente son innecesarias, pero son emocionantes, que se están perdiendo con el tiempo. Su parte posterior, empezando por arriba, vemos las bisagras expuestas, porque este parabrisas posterior se puede abrir verticalmente, mientras que la compuerta baja se abre horizontalmente. Uno de los grandes logros en esta generación del JL es haber conseguido un ancla, una conexión con la rueda de refacción en la parte exterior. Pueden mantener una de tamaño completo como esta, 35 pulgadas. Otro de los logros, y demuestra la inteligencia de estos ingenieros y diseñadores, ha sido poder integrar algunos componentes como por ejemplo la luz de freno horizontal y la cámara de reversa, la posterior, ubicada en el centro de la rueda de refacción. Esto lo hacen por dos razones. La primera es para maximizar la visibilidad hacia la parte posterior y la segunda es para mantenerla protegida. En cuanto al sistema de iluminación posterior, están utilizando tecnología LED y en cuanto a su forma, diseño, son rectangulares. Aquí en los lados, estas partes que sobresalen, dentro de estos están algunos sensores que trabajan directamente con el sistema de detección de puntos ciegos. Bajando otro poco, tenemos el paragolpes metálico. En este encontramos algunos sensores para la distancia. El ancla o el gancho posterior también está pintado en dorado. En cuanto a su capacidad de arrastre, 3.500 libras, un poco más de tonelada y media, 1.500 kilos. En cuanto a su sistema de escape, 2 terminales en cada esquina. Utiliza un sistema de válvulas. El sonido es espectacular. Pero si vas a llegar tarde a tu casa y no quieres molestar a los vecinos, simplemente presionas un botón dentro de la cabina para minimizar el ruido. Para entrar al área de carga, lo hacemos a través de dos partes. Primero, abrir la compuerta horizontal y luego el parabrisas verticalmente. Si plegamos la segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 67.4 o 1908 litros. Funcionalidad es la prioridad en este vehículo. Un accesorio de $2.000 que me parece valió la pena totalmente porque lo utilicé mucho este fin de semana. Es el compresor integrado en el vehículo. Si vemos debajo del piso, hay una bolsa adicional donde están todos los componentes para poder utilizarlo. Continuando con mi fin de semana, este vehículo me sorprendió. Primero porque las dos bicicletas de montaña entraron sin ningún problema. Yo pensé que el espacio iba a ser mucho más limitado, no solo dentro de la cabina, sino el acceso a esto. Bueno, ya es de noche, estamos aquí en la querida Miami y apenas salimos empieza a llover. No hay problema porque estamos con este Jeep Wrangler, no hay ningún problema. Para la primera impresión manejando de noche es que es una cabina mucho más ocupada visualmente de lo que uno esperaría de noche. Tenemos muchísima información, los indicadores tradicionales al frente del piloto. La pantalla de info entretenimiento sí es grande, destaca a la vista. Vamos a bajarle un poquito la intensidad a la iluminación. Aún así, no solo la pantalla, pero la cantidad de botones que tenemos debajo de esta no me molesta. No es un vehículo hiper rápido con el que necesito mantener mi atención constantemente para minimizar riesgos.
En cuanto a la iluminación, es bastante buena, de serie. Si presiono este botón, con los faros neblineros amplía mucho más el rango de iluminación. Suena bastante bien este motor y la reacción del acelerador es relativamente rápida. Se nota que han modulado la reacción de esta transmisión comparándola con sus primos hermanos SRT y tiene todo el sentido del mundo. Ya a baja velocidad, 40 millas por hora, estoy sintiendo el ruido desde fuera, pero quien compra este carro obviamente no está esperando comodidad y silencio. Está esperando capacidad, estilo, pero más que todo capacidad. Algo que sí tienes que tener en mente si estás considerando comprar este carro es que vas a tener que visitar la gasolinera con muchísima frecuencia. Los números oficiales son alrededor de 15 millas por galón, 16 millas por galón, ya son cifras muy bajas. Sin embargo, con este sonido de la reacción del motor, estás tentado constantemente a pisar este acelerador. Así que las cifras reales yo creo que están a unas 10 o 9 millas por galón. Vamos a visitar la gasolinera una vez más. Vamos a ver a cuánto está la gasolina esta semana en Miami. $3.99 la más cara, $3.29 la más económica y el diésel 3.79. Subí un poco la gasolina, ¿no? Vamos a echarle solo un poco de gasolina porque mañana se llevan este carro. Ahora sí vamos a presionar el botón para poder escuchar bien el rugido de esta máquina. No me aburro de encender el carro. Me recuerda un poco mi experiencia manejando un Monster Truck. Es una experiencia de manejo muy emocionante. Es algo que la familia Stellantis hace un gran trabajo haciendo eso históricamente. No es la marca perfecta, sé que han cometido muchos errores, sobre todo recientemente, pero este definitivamente es uno de los grandes valores que tiene esta marca. Han conseguido un equipo de ingenieros y diseñadores que han llegado a desarrollar vehículos que brindan ese espíritu de muscle cars americanos en todos los segmentos, incluyendo este. Ahora, si este vendría a ser el Wrangler más poderoso, definitivamente es lo que han conseguido exprimir los ingenieros en SRT. Pero ahora, ¿por qué no instalar un motor supercargado, el 6.2 supercargado en este? Quizás es porque el chasis, la carrocería ya no soportaría esas cifras. De que lo han considerado estoy seguro, porque había un vehículo concepto hace algunos años atrás en que proponía un Wrangler con ese motor, pero no se llegó a concretar. Es mi conclusión, pero hay bastante espacio debajo del capó, lo hemos visto con este motor, ha entrado relativamente cómodo. Eso me daría indicación a que podrían acomodar un 6.2 ahí supercargado y llamaría mucho más la atención, porque este carro al final del día no es que tenga mucho sentido. Para alguien que está considerando este carro para realmente sacarlo fuera de la ruta, hacer prácticas todoterreno, si realmente se va a beneficiar, sí, pero por la mitad del precio consigues un Wrangler que ya tiene capacidad todoterreno extraordinaria, así que conseguirías un aumento de 10%, 5% en su capacidad con este motor. Puede ser, quizás hay gente que realmente quiere eso, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Personas que tienen dinero más que suficiente, que el dinero no es una preocupación mayor, quieren tener siempre el vehículo más caro, el más equipado de fábrica. Es una alternativa que creo que vale la pena considerar. Sobre todo teniendo en consideración que estos motores
Hemi están desapareciendo, están en vías de extinción. Creo que tiene mucho sentido. Así que si estás en el mercado por un vehículo todoterreno, grande, capaz, con excelente personalidad, muy potente y el dinero no es problema para ti y no te molesta visitar la estación de gasolina con mucha frecuencia, este es uno que tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron al Jeep Wrangler 392 2025. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Limited por $93.500. Luego está la Final Edition, empieza en $102.000. Pero esta unidad, con todos los accesorios que les he mostrado, $108.500. Entre sus competidores directos, solo se me ocurre el Ford Bronco Raptor. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Si no fuera por su apoyo, no podríamos hacer estas pruebas de manejo sin tener que tomar dinero de los fabricantes. Si estás interesado en apoyar este esfuerzo, te dejo un link abajo para convertirte en miembro de este canal. Pero si no tienes dinero y quieres apoyar, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. Ferrari. Vamos. I don't think this is gonna end so well. I don't think this is gonna end well. I don't think this is gonna end well. Oh, the GoPro.